Si su corazón está dispuesto, estamos, aleluya al Señor, ante la recordación de un gran evento público e histórico. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal, aleluya al Señor, tiene una importancia grata al pueblo cristiano y nos recuerda que Cristo hizo la entrada con el propósito de llegar a donde podía, entendía, había predestinado para darle libertad a la humanidad. En esta hora, para mí es de gozo dejar ante ustedes a nuestro copastor, nuestro hermano obrero Eric Trinidad, gloria al Señor, en la exposición del mensaje de esta primer día de campaña de Semana Santa. Dios les bendiga. Aprovechando que están en pie, vamos a buscar en la Escritura Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a considerar los versículos del 29 al 38. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Estaremos considerando los versículos del 29 al 38. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Dios poderoso, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que se me concede de poder exponer tu palabra. Yo te pido, Padre amante, que tú trates con el pueblo de la misma manera, Padre Celestial, que tú trataste conmigo. Esta palabra es poderosa. Esta palabra, Padre Celestial, en mi interior ha surtido un efecto que solamente tú sabes. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que así haga con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse. Te adoramos. Como bien dijo el pastor, hoy comenzamos la campaña de Semana Santa y yo agradezco, ¿verdad?, la oportunidad que se me concede, primeramente a Dios, al pastor y a toda aquella persona que ha tenido algo que ver con la programación de esta semana, que me hayan considerado para poder exponer esta palabra. Y acorde con la conmemoración del día, vamos a predicar la misma bajo el título Cuando Jesús decide entrar. Cuando Jesús decide entrar. Miren, yo tengo 2 hijos y los 2 hablan mucho. No se callan. ¿A quién habrán salido? Miren, entonces la nena mía, Lía Noemí, yo he dicho en muchas ocasiones, esto que yo voy a decir ahora, yo lo he dicho en otras ocasiones, usted hágase como que nunca lo ha escuchado. Y así, ¿verdad? Pues me siento mejor.
La nena mía siempre ha hablado mucho. Entonces, y eso cuando los niños empiezan a hablar es bueno, porque uno se siente, ¿verdad?, tranquilo, y la nena está hablando, primera hija, etcétera. Lo que pasa es que los niños, cuando hablan mucho, no, ¿verdad?, esa línea muy fina de saber cuándo callar, no saben. Entonces el niño que habla mucho, pues dice lo que tiene que decir, y lo que no tiene que decir también lo dice. Y yo recuerdo una vez, cuando mi hija tendría como unos 3 añitos, más o menos, a mi casa, a mí me fueron en Navidad, me fueron a dar un matutino. Entonces, usted sabe cómo es eso. Llegan obviamente de madrugada, un matutino a mediodía, no me lo dejen. O sea, no pierda tiempo dando un matutino a mediodía. Y llegan de madrugada y comienzan a alabar al Señor, y obviamente con cánticos cristianos, etcétera. Y yo me despierto azorado y le digo a mi esposa: hay hermanos en la puerta. ¿Qué? Esto es un matutino, nos cogieron. ¿Qué pasa? Que en mi casa, claro, mire, hermano, no, ¿verdad?, no es que nuestra casa, ¿verdad?, uno trate de tenerla como un museo, pero realmente, usted sabe cómo son las mujeres, los hombres en eso, porque a veces somos más parcos, pero que tienen esa obsesión de tener la casa recogida. Y en mi casa realmente, pues mi esposa siempre la tiene recogida. O sea, el único que riega la mesa soy yo. O sea, cuando yo voy a hacer un mensaje, la mitad de la mesa es mía. Entonces, cuando llegue a casa la voy a recoger, te lo prometo, la voy a recoger. Sí, porque entonces saco la Biblia, saco los libros de referencia, saco los artículos, y la mitad, ese es mi escritorio, entonces la mitad de la mesa es mía. Pero fuera de eso, no acostumbro a hacer otros regueros realmente. Entonces, pero el día de esos matutinos, había un reguero en mi casa increíble. Todavía estamos en el templo de acá arriba, y el programa de Navidad no se había llevado a cabo. Y mi esposa estaba haciendo la escenografía. Usted sabe que ella pinta, ¿verdad? Entonces estaba haciendo la escenografía, y usted sabe que ponía, como hacemos aquí, ¿verdad?, ponemos una escenografía de lado a lado, de pared a pared. Entonces teníamos toda la sala un papel de estraza, y pinturas, y pinceles, y bueno, realmente, ¿verdad?, había un reguero en toda la sala. Y llega el matutino. Y mi esposa dice: empieza a recoger, empezamos nosotros a recoger las pinturas, recoger todo. Y los hermanos cantando afuera, nosotros recogiendo. Y Lidia Noemí comienza: están ahí. Y ella empieza a correr por toda la casa. Y yo decía: bájala voz. Y así están ahí. De momento no se pudo contener y abrió la cortina y dijo: espérese un momento, que mi papá está recogiendo. Mano, a mí eso nunca se me va a olvidar. Miren, bueno, ¿ya para qué? Yo le dije: abre la puerta, ya que entren, ya abre la puerta. Mire, hermano, cuando los hermanos entraron tan contentos, yo no sabía dónde poner mi cara. Yo no sé dónde ponerla. Pero nada, ¿a qué punto yo quiero llegar? Como siempre digo, sencillo. Mire, hay entradas que provocan cambio. Eso es todo. Recuerde eso. Hay entradas que provocan cambio. Veamos qué encontramos en la palabra del Señor. Mire, el inicio de la Semana Santa, o la Semana Mayor, como se le conoce en casi todos los sectores, ¿verdad?, de la cristiandad, es encabezado por la celebración de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y la mayoría de los cristianos, entiéndase usted y yo, posiblemente asociamos esa experiencia como única en sí misma, no solo, ¿verdad?, como decía el pastor en un principio, no solo porque cambia el curso de la historia, sino porque creemos, ¿verdad?, nosotros creemos que se trata de una sola entrada triunfal. Pero la realidad bíblica es otra. Yo les voy a pedir, si son tan amables, que mantengan su Biblia abierta en el capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Déjala abierta. La realidad bíblica es otra. ¿Por qué?
El capítulo 19 de Lucas, el cual usted y yo no leímos en su totalidad, nos coloca de frente a no menos de 5 entradas de Jesús llevadas a cabo. Aunque nosotros leímos, ¿verdad?, la porción bíblica, la entrada triunfal a Jerusalén, el capítulo 19 de Lucas presenta al menos 5 entradas de Jesús llevadas a cabo. Y les voy a presentar un resumen de las mismas. Por eso le pedí que mantuviera su Biblia abierta. En Lucas 19. Lucas 19:1 presenta que Jesús entra a Jericó. En el versículo 5, Jesús se autoinvita a entrar a la casa de Zaqueo. En los versículos 8 al 10, Jesús entra al corazón de Zaqueo. En los versículos 28 al 42, Jesús entra a Jerusalén. Y en los versículos 45 al 47, Jesús entra en el templo. Así que este resumen nos permite entender, desde una perspectiva mucho más amplia, los eventos que sirven de introducción a la celebración de esta semana. La celebración del primer domingo de la Semana Santa implica mucho más que una invitación a reflexionar y celebrar la entrada triunfal de Jesús a una ciudad. El inicio de esta semana nos obliga a detenernos para internalizar que se trata de una semana que inicia a su vez con muchas entradas de Jesús. Mencionamos 5 y vamos a hablar de 5. Cada una de estas entradas posee su propio significado y un propósito único que solamente puede ser conseguido con la llegada de Jesús a X situación. Así que nunca olvidemos que todo aquello que Jesús visita, escuche bien, todo aquello que Jesús visita es transformado por el poder de su amor, por el poder de su gracia, por el poder de su misericordia. Así que vamos a entrar de lleno al análisis de cada una de estas entradas. Lucas, el versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 19, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Así que Jesús comienza con la entrada a Jericó, pero esta Jericó no tiene nada que ver con la ciudad que fue destruida por Israel en su conquista hacia la tierra prometida. Esta ciudad de Jericó en la que Jesús entra es la Jericó de Herodes. Herodes el tetrarca, levantada como un monumento a su personalidad y como un símbolo de su poder. La llamaban, a esta Jericó donde Jesús entra, la llamaban la ciudad de las palmeras, por los centenares de palmeras que adornaban sus entradas y que adornaban su salida. El historiador Josefo dice que en esta ciudad, Pompeyo, un general romano, tenía un palacio de verano, y Herodes poseía en esta ciudad un palacio similar, un palacio, ¿verdad?, para vacacionar, con piscinas de aguas termales. La historia también dice que en el año 34 a.C., Marco Antonio decidió regalarle esta ciudad a Cleopatra como símbolo de su amor. Pide la ciudad que tú quieras. Mire, esta ciudad era también testigo mudo de asesinatos y crímenes crueles cometidos y avalados por los más altos niveles del gobierno de esa época. ¿Por qué? Mire todo lo que había ocurrido en esa Jericó en la cual Jesús, en esa semana en particular, decide entrar. En esa ciudad, Herodes mató a Antípater. ¿Quién era Antípater? Era uno de los hermanos de Herodes, y Herodes lo mata en Jericó porque Antípater quería quedarse con el trono y Herodes no quería que se quedara con el trono, así que lo manda a matar. En esa Jericó, Herodes mató a Aristóbulo, un sumo sacerdote que no estaba de acuerdo con sus políticas públicas ni con sus políticas privadas. En fin, esta Jericó era una ciudad bella por fuera, pero era una ciudad que por dentro estaba llena de intrigas, de derramamiento de sangre, de asesinatos. Pero Jesús entonces decide entrar a esta ciudad. Así que la entrada de Jesús a Jericó es una sentencia divina. ¿Por qué?
porque los poderes de los hombres de la tierra son pasajeros. Los Herodes de todos los tiempos, los imperios de la tierra, todos ellos poseen un principio, todos ellos poseen un fin, pero nuestro Dios, el Dios que entró a esa Jericó, es un Dios eterno. Así que la celebración de esta semana comienza con la entrada de Jesús a la Jericó de todos los tiempos. La historia siempre ofrecerá el mismo resultado. Los poderes de los hombres pasarán, pero nuestro Señor seguirá sentado en su trono eternamente y amén. Así que usted y yo no debemos temer. Luego de esto, Jesús decide entrar a la casa de Zaqueo. Zaqueo el publicano. Esta casa era la residencia de un hombre que tenía era publicano, ¿verdad? La mejor definición es la siguiente: Zaqueo tenía licencia para robar concedida por el gobierno. Nada más. En ese hogar, así que en el hogar de Zaqueo podía quizás haber abundancia de todo, ¿verdad? Pero había ausencia de Dios. Había abundancia de todo, pero había ausencia de Dios. Cosa que sigue ocurriendo en muchos hogares. Así que esa familia no podía, la familia de Zaqueo, escuche bien, la familia de Zaqueo no podía participar de las festividades religiosas, no podía hablar con los sacerdotes, no podían hablar con los rabinos, ni siquiera la familia de Zaqueo y Zaqueo mismo, ellos no podían entrar al templo. La Biblia dice que Jesús pasó por debajo de un árbol sicómoro y le dice varias cosas al jefe de esa familia. En primer lugar, Jesús le dice que lo ha visto. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ve. Así que usted debe entender que Jesús ya lo ha visto a usted y Jesús sabe lo que usted necesita y Jesús va atrás de ti. En segundo lugar, Jesús le dice a Zaqueo que él tiene que descender. Le dice: Zaqueo, de ese árbol en el cual tú estás trepado, pues Zaqueo, ¿verdad? Usted conoce la historia posiblemente, se había trepado en el árbol para ver a Jesús sobre la multitud, y Jesús mira y dice: baja del árbol, pero date prisa, porque me es necesario que hoy yo pose en tu casa. Así que, al igual que con Zaqueo, usted debe entender que tu situación amerita una acción rápida de tu parte. En tercer lugar, Jesús le dice a Zaqueo que es imprescindible, que es necesario que él pose, que él haga morada, que él se establezca, que él establezca su reino en la residencia de Zaqueo. Jesús le dice a Zaqueo: en tu casa hay muchas cosas, pero hay ausencia de mi presencia. Zaqueo, baja, que yo tengo que llegar a tu hogar. Así que la Biblia nos asegura que cada hogar necesita a Cristo. Cada hogar necesita a Cristo. La gente que estaba alrededor no lo podía entender. Y Jesús había decidido, ¿verdad? La gente no podía entender que Jesús había decidido entrar a la casa de un pecador. Qué demostración más sublime de su gracia, ¿verdad? Y esta es la oferta de gracia que usted y yo celebramos en una semana como esta. Celebramos que Jesús quiere entrar a los hogares de aquellos que pueden tener de todo, pero que le hace falta la presencia de Dios en medio de su hogar. Jesús sigue entrando a los hogares de aquellos que por fuera se ve muy bien, pero que en sus adentros esconden pena, esconden rechazo, dolores, vacíos y sobre todas las cosas esconden ausencia de Dios. En cada hogar hace falta Jesús y Jesús ha decidido entrar a cada hogar. Esta historia entonces estaría incompleta si Jesús no hubiera conseguido entrar al corazón de Zaqueo. Imagínense que haya llegado a su hogar al hogar de Zaqueo, pero no haya entrado a su corazón. Pues no pasaba nada. De hecho, el nombre de Zaqueo representa una total ironía. ¿Por qué? Porque el nombre de Zaqueo puede ser traducido como justo y puro, como memoria de Dios o como Dios sea alabado. Características que Zaqueo hasta ese momento simple y sencillamente no poseía. Lucas dice que se hizo rico por su pillaje, pero sin duda alguna este hombre tenía sed de Dios. Con toda probabilidad,
Zaqueo había sido jefe, ¿verdad?, de Mateo, que era discípulo de Jesús. Y es quizás Mateo quien le había hablado a Zaqueo de Jesús. Por eso es que cuando Jesús se va acercando a la ciudad, ya él tenía cierto conocimiento y quería saber quién era. Pero ¿qué pasa? Que hay noticias que no se pueden recibir de terceros. Escuche bien. Hay noticias que no se pueden recibir de terceros. No hay sustitutos para el alma cuando el alma realmente lo que tiene es necesidad de encontrarse con Dios. Cuando el alma del ser humano tiene necesidad de encontrarse con Dios, esa persona tiene que ir personalmente a satisfacer esa necesidad. La ausencia de Dios genera unos vacíos que solo Cristo puede llenar. Así que, de cara a un pasado esclavizador, a un presente deprimente y a un futuro incierto, Zaqueo toma la mejor decisión de su vida. Zaqueo le dice a Jesús: ya entraste a mi casa, pues ahora entra a mi corazón. Y esto es lo que celebramos en una semana como esta. Jesús sigue buscando los corazones de los Zaqueos de este tiempo para hacer morada en ellos. El corazón de Zaqueo fue transformado. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo cuando su corazón fue transformado? Zaqueo miró su pasado. Versículo 8 dice: si alguno es defraudado. Zaqueo miró su presente con otros ojos. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es más, se lo devuelvo cuadruplicado. Y por último, Zaqueo puso su futuro en las manos de Jesús. Y Jesús entonces le llama a Zaqueo hijo de Abraham, hijo de la promesa que había sido dada al pueblo. O sea, que al que había sido ladrón, Jesús entonces le dice: yo te cambio tu futuro, ahora tú eres hijo de la promesa de Dios. Qué tremendo. Jesús entonces le dice que la salvación ha llegado a esa casa. Y esto es lo que ocurre cuando Jesús entra al corazón del pecador. Cuando Jesús entra al corazón del pecador, se olvida de su pasado, su presente cambia y su futuro es un futuro de esperanza. Posterior a este evento, entonces Jesús entra a Jerusalén. Vamos a entrar ahora a lo que llamamos la entrada triunfal. Posterior a este evento, entonces Jesús entra a Jerusalén. Entrar a Jerusalén implicaba, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra profética dada por Dios a través de profetas como Zacarías. Si usted busca la escritura, Zacarías 9:9 dice lo siguiente. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que entrar a Jerusalén significaba entrar al cumplimiento eterno de la promesa de Dios. La Biblia dice que Dios estructuró el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Así que la muerte y pasión de Cristo y su resurrección no fue un producto ni un evento que ocurrió al azar. Esta demostración de la gracia estaba también orquestada que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en la figura de Cristo Jesús. Y ya había anunciado 800 años antes, esto es muy importante para lo que voy a mencionar ahora. Ya Dios había anunciado 800 años antes que Jesús iba a entrar en un asno, en un burro. Hace 500 que llegó Colón, 500 y pico. Añádale 300 para que tenga una idea. 800 años antes, Jesús había dicho que Jesús iba a entrar en un pollino. Así que la entrada en Jerusalén era entonces una demostración de que los planes de Dios siempre se cumplen. Escuche bien, los planes de Dios siempre se cumplen. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida que se va a cumplir, se va a cumplir. En el tiempo de Dios se va a cumplir, porque los planes de Dios siempre se cumplen. Ahora bien, me llama la atención la manera en que se da la entrega de este pollino. Lucas 19:31 dice lo siguiente: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así:
porque el Señor lo necesita. Mire, usted y yo no sabemos quiénes eran los dueños o quién era el dueño de este asno. No conocemos su nombre, no conocemos su aspecto, pero sí sabemos una cosa, lo que él dio. Esta persona le dio un asno a Jesús el domingo que él entró a Jerusalén. Hipotéticamente, a mí me gustaría quizás hacerle algunas preguntas a esa persona que le entregó el asno a Jesús. Si esa persona estuviera en medio de nosotros, posiblemente, si el dueño de ese burro estuviera aquí en este lugar, pudiéramos hacerle muchas preguntas. Quizás si le preguntáramos, oye, ¿qué tú sentiste cuando viste a Jesús sentado en ese burro que vivía en tu establo, que tú lo habías alimentado desde chiquito? ¿Qué tú sentías? ¿Te fue difícil entregarle ese burro a Jesús? ¿Fue difícil darle algo a Jesús para que Jesús lo usara? Son muchas las preguntas que posiblemente usted y yo pudiéramos hacerle al dueño de ese asno. Y son preguntas que posiblemente usted se ha hecho también. Todos nosotros tenemos un asno, escuche bien. Todos nosotros tenemos un asno. Usted y yo, cada cual tiene algo en su vida, lo cual si se le devuelve a Dios, pudiera, como ese asno, hacer adelantar en el camino a Jesús y en su historia. Amén. Y escúchame bien, tu asno le pertenece a Dios. Tus dones, tus talentos, al igual que ese burro era de Cristo, tus dones y tus talentos son del Señor. ¿Qué tú vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? Mire, las palabras originales de las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos, ¿verdad?, son una prueba. Jesús dice, y si alguien preguntare por qué lo desatáis, le responderéis, porque el Señor lo necesita. Nada más. ¿Pero por qué desatan ese asno? Díganle que yo lo necesito, punto. No hay nada más en la ecuación. Mire, había una antigua ley que requería que el ciudadano entregara al rey cualquier objeto o servicio que él o uno de sus emisarios pudiera necesitar. Así que cuando Jesús hace esta solicitud, Jesús está reclamando, se está figurando como lo que él era, como un rey que simplemente pide lo que necesita en el momento que lo necesita y sus súbditos se lo tienen que entregar. Así que Jesús está hablando como alguien que tiene autoridad. Está declarando que como rey tiene derecho a cualquier posesión de sus súbditos. Lo que Dios ha puesto en tus manos, no te lo guardes, no es tuyo. Lo que Dios ha puesto en tus manos es del Señor. ¿Qué vas a hacer con eso? Pudiera ser entonces que Dios quisiera montar en tu asno y entrar por las puertas de otra ciudad, de entrar por las puertas de otra familia, entrar por las puertas de otro corazón. Usted sabe cuánto podemos adelantar la causa del evangelio usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar con eso o en este día se lo vas a entregar al Señor y le vas a decir, lo que tú has puesto en mí, los talentos que tú has puesto, los dones que yo tengo, te los entrego ya conmigo como tú quieras? El hombre que le dio a Jesús el asno es solo uno en una larga lista de personas que dieron cosas pequeñas a un Dios grande. La cuerda de Rahab, la canasta de Pablo, la onda de David, la vara de Moisés, la quijada de asno de Sansón. Dios nos pide cosas que no nos cuestan mucho para Él darnos cosas que valen mucho más. Así que tus dones y talentos le pertenecen a Dios. Y si no los estás utilizando para honrar su nombre, simple y sencillamente estás perdiendo el tiempo. Ahora bien, luego de haber analizado la figura del dueño, de los dueños de este burro, veamos qué aprendemos de este animal. ¿Qué podemos aprender del burro? Y obviamente, tomando, ¿verdad?, el asunto con la seriedad que amerita. Mire, muy poco podía imaginar este burro, si los burros tienen imaginación, que sería requerido para una tarea que simple y sencillamente no podía esperar. Esta tarea traía consigo dos funciones. La primera de ellas era llevar a Jesús durante todo el trayecto de su entrada gloriosa a Jerusalén, y la segunda era la de acercar a Jesús al cumplimiento de su misión aquí en la tierra.
Así que la tarea que le toca realizar a este burro es tan importante. Vuelvo y repito, la tarea que le tocó realizar a este burro es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Es más, como decíamos hace un momento, esta tarea que tenía que realizar un burro era tan importante que Dios se toma, ¿verdad?, el tiempo de revelárselo a un profeta 800 años antes para que quede escrita en su palabra. Así que este burro fue seleccionado con 800 años antes de anticipación. Qué valioso eres, no lo sabía. Entonces, ¿qué lecciones nos ofrece este pollino? En primer lugar, tenemos que aceptar que Dios tenía un plan con este asno. Y si Dios tiene planes con un asno, ¿qué proyecto tendrá con nosotros que somos la corona de su creación? El profeta Jeremías nos dice que los planes que Dios tiene con nosotros son planes de bendición. En segundo lugar, este burro fue seleccionado por Dios con señalamientos proféticos para esta misión. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra relación con el Dios que selecciona? Dios, escuche bien, Dios selecciona a este burro para una misión. ¿Qué dice la Biblia de nuestra relación con el Dios que selecciona? El apóstol Juan dice en Juan 15:16, citando a Jesús, que nosotros fuimos elegidos y puestos por Dios para ir, para llevar fruto y para que ese fruto sea permanente y para recibir de la mano del Padre todo lo que pidamos en el nombre de su Hijo. Adicional a esto, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:10 que somos hechura de Dios, o el poema de Dios, fabricados, manufacturados, creados. Dice que somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar tareas y trabajos beneficiosos que Dios preparó de antemano para que usted y yo los llevemos a cabo. Así que a ambas cosas podemos resumir la verdad con una expresión: con el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Dios nos selecciona, le selecciona a usted y me selecciona a mí para llevar a cabo un propósito de Él aquí en esta tierra. En tercer lugar, la Biblia dice que a este burro lo vistieron para que Jesús pudiera sentarse encima de él. Vuelvo y repito, a este burro lo vistieron, le pusieron manto por encima, lo vistieron para que Jesús pudiera sentarse encima de él. En otras palabras, se necesita un vestido distinto al que tenemos para poder llevar a Jesús. El apóstol Pablo nos dice que hemos sido revestidos de Cristo en el bautismo de Cristo, Gálatas 3:27. En otras palabras, Cristo es nuestro nuevo vestido. Él nos dice que hemos sido vestidos con la coraza de justicia, pero eso no es todo. Juan dice que los lavados con la sangre del Cordero de Dios llegan al cielo vestidos de ropa blanca, de lino fino, limpio y resplandeciente. Al igual que este burro, el Señor nos cambia la vestimenta para montarse encima de nosotros. Qué tremendo es Dios. En cuarto lugar, para formar parte del plan, este asno tiene que ir por la ruta que Cristo lo dirige. No hay de otra. Este asno tiene que ir por la ruta que Cristo lo dirige. Este animal no entiende nada acerca de metas. Tan solo se limita a obedecer las direcciones que se le dan para seguir en la ruta que Cristo había estipulado para él. Así que estas expresiones apuntan ¿a qué? Al tema de la obediencia. ¿Qué importancia tiene la obediencia en toda la estructura divina? Solo hay que observar la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Noé, de Pablo, de los apóstoles y sobre todo la vida del mismo Jesucristo, que la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un detalle final en cuanto al burro es que la labor más importante que tenía que realizar era la de asegurar que Jesús tuviera más visibilidad que el resto de las personas. Es Jesús, escuche bien, es Jesús el que tiene que ser completamente visible ante la multitud. Vuelvo y repito, es Jesús el que tiene que ser completamente visible ante la multitud. Es Jesús el que tiene que ser exhibido. Es Jesús el que debe ser reconocido. Cristo se hace más visible a otros cuando nosotros decidimos humillarnos ante su presencia.
Miren, antes de encontrarse con Jesús, este burro estaba atado. Escuche bien, antes de encontrarse con Jesús, este burro estaba atado. No había sido montado y no había sido domado, y su vida se limitaba a la vida, a su vida animal. Sin embargo, cuando la palabra de instrucción de Jesús llega, este burro es desatado, este burro es traído a Jesús, este burro Jesús lo monta y fue el primero en hacerlo, y fue usado para la gloria de Dios, y se sometió a la voluntad del Señor, ya que Jesús entonces lo toma y lo lleva por la ruta que Él quería llevarlo. Así que Jesús quiere que todos podamos participar de su entrada triunfal en cada corazón. Para que esto se convierta en realidad, hace falta que usted y yo seamos capaces de aceptar que cuando estamos sin Cristo Jesús, estamos fuera del propósito divino, estamos atados, no hemos sido domados y nuestra vida se limita a una simple vida terrenal. Sin embargo, cuando llega la palabra de vida, cuando llega el mensaje de salvación y lo aceptamos, somos desatados, somos traídos a Jesús. Jesús nos ensilla con su poder, nos usa para su gloria y nos sometemos a su voluntad. Entonces Jesús nos lleva por la ruta que Él ha establecido para cada uno de nosotros. De esto entonces se trata la entrada triunfal a Jerusalén. Voy al último punto y termino. No me voy a estacionar mucho en este. El capítulo 19 de Lucas concluye con el relato de la entrada triunfal de Jesús en el templo de Jerusalén. Dice el versículo 45: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y a todos los que compraban en él. Esta entrada da inicio ¿a qué? A un proceso de limpieza y de purificación de lo que debía ser casa de oración y que se había convertido en una simple, sencilla plaza de mercado y cueva de ladrones. Jesús entonces se indigna con la profanación del templo. Entonces llega y tiene que volcar las mesas, sacar a los tramposos y tiene que comenzar a poner todas las cosas en orden. Pero la Biblia va más allá. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que, de la misma manera en que Jesús entró al templo de Jerusalén para ordenar todas las cosas, el Espíritu Santo de Dios quiere ordenar en cada una de nuestras vidas todas las cosas, porque ahora usted y yo somos el templo del Señor. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Mire, por eso es que Dios entonces mete sus dedos en nuestra vida, centímetro a centímetro, para reclamar el territorio que por derecho propio le corresponde a Él. Tu lengua Él la reclama para su mensaje, tus pies Él los quiere para su propósito y tu mente la quiere para mostrar su gloria. Somos templo del Espíritu Santo y Él hace en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Así que lo que Jesús hizo en el templo, el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Por eso en ocasiones todavía tiene que volcar las mesas en nuestro interior. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que en esta hora, haz un inventario y al examinar tu vida vas a ver que hay muchas cosas que posiblemente hay que poner en orden. Pero te tengo una buena noticia: el mismo Cristo que entró en el templo es el mismo que está en este lugar. El mismo Cristo que volcó las mesas es el mismo que las vuelca ahora. Y el mismo Cristo que puso las cosas en orden las quiere poner en orden el día de hoy. Esa es la entrada que celebramos esta semana. Puestos de pie.